Hola, soy Sola Imsa y quería presentaros el vídeo que hice sobre seres sin alma, clones y arcontes en un directo con Caja de Pandora. Solamente veréis mi exposición. Espero que sea de vuestro agrado y bueno, pues nos volvemos a ver al final del vídeo. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de todo lo que no tiene alma. Curiosamente, hemos unido lo que son los portales orgánicos o seres sin alma, los clones, que no la tienen, y los arcontes, que tampoco la tienen, ¿no? Hemos elegido este tema porque creo que es bastante controvertido, ¿no? Y que además ya tuvimos preguntas el otro día, en el vídeo anterior, en la charla anterior, y además creo que es muy importante que empecemos también a identificar todo esto, ¿no? Voy a empezar por los portales orgánicos o seres sin alma y voy a dejar los arcontes para el final, ya que son los que más se conocen. Vamos a dejarlos para el final, como punto de cierre, y luego ya vendrían todas las preguntas. Vamos a ver qué es esto de los portales. Es curioso que estos conceptos, tanto de portal orgánico como de arconte, ya en la línea gnóstica nos lo explicaban los antiguos. No es un concepto nuevo lo de que seres sin alma estén conviviendo con nosotros. Y sí, conviviendo con nosotros. Por lo menos lo que son los portales orgánicos. Los clones también, y los arcontes van y vienen. ¿Qué es un portal orgánico o un ser sin alma? Pensamos que, lógicamente, para poder evolucionar tenemos que ser seres almados que, bueno, pues eligen un vehículo y a través del vehículo poder estar en este plano y avanzar, ¿no? Experimentar, crecer y avanzar. Bien, sí, es cierto. Pero también hay seres sin alma que están individualizadas, que están haciendo el mismo o parecido proceso al nuestro. La evolución tiene dos vías. Una es la de las almas individualizadas, que desde origen, bueno, pues seguimos ese camino, y otra es la de las almas grupales, como por ejemplo los minerales, vegetales y animales, que también siguen su proceso de evolución. De manera que cuando un mineral avanza en su evolución, en su estructura energética, pasa a vegetal y de vegetal pasa a animal. ¿Qué pasa con el animal? Los animales pueden, y de hecho lo hacen, luego avanzar en su evolución hacia el humano, en otros lugares hacia las otras razas que correspondan, ¿vale? Pero, ¿qué es previo para que esto se dé? Pues precisamente que puedan esa parte de ese ser individualizarse del alma grupal, al igual que todos nosotros en su momento nos individualizamos de la fuente, ¿no? Nosotros al principio era una fuente, era una conciencia, un ser que no sabemos delimitar ni qué palabra ponerle, por eso le llamamos fuente primaria, origen, y de ahí fuimos como si fuéramos gotitas, ¿no? Nos fuimos desmembrando de él y pudimos, bueno, pues evolucionar como individuos. Bien, dentro de este proceso hay una parte que no se desmembró, es decir, una parte que sí se desmembró desde el principio, pero que luego siguió un proceso de evolución como conciencia grupal. Bien, y esto es de donde luego salieron, pues esto como digo, los minerales, los vegetales y los animales, es decir, su proceso de evolución. ¿Qué pasa? ¿Por qué explico esto? Pues porque a los que llamamos portales orgánicos pertenecerían a este grupo de alma grupal. De manera que no tienen un alma individualizada, al igual que los animales no, y sin embargo pueden integrar toda una serie de experiencias y llegarán a dónde, ahora veremos. Para los que digan que, bueno, ¿cómo que los animales no tienen alma? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tienen un alma grupal. Y conforme ellos van avanzando y evolucionando, se pueden individualizar. De forma que hay razas, ya que lo que son los mamíferos, por ejemplo, que sí tienen esta capacidad de ser almas individualizadas dentro de un cuerpo, de un vehículo físico. Por ejemplo, ¿cuáles serían los más avanzados dentro de los mismos mamíferos? Pues, por ejemplo, el lobo, el elefante, el caballo, el perro, el gato, luego también tenemos el delfín, la ballena, o sea, hay una serie de animales que están a punto ya de dar el salto humano y podrán hacerlo en la siguiente vida. Habrá una vida intermedia en la que algunas veces pasarían no como portal orgánico, sino como, por ejemplo, personas de evolución sencilla
pues que se dedican a sus labores sencillas, a su vida. Inclusive muchos, como he dicho en algunos otros vídeos, ¿no? Los niños Down, que yo he estado con ellos trabajando porque soy profesora de educación especial, algunos de ellos también pertenecen a este grupo, es decir, están dando ese salto. Por eso son niños tan especiales, tan sensibles, tan cariñosos, tan apegados a su familia y que, bueno, intentan siempre por donde van dar mucha luz. Pues esto sería un poquito lo que sería ese paso, ¿no? Entonces, el principio de la creación de estas almas grupales es esto, el paso de ese plano 2D que se dice a nuestro plano de 3D o de conciencia individualizada. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que en un momento puntual hubo una especie de quiebre o de interés por parte de determinadas conciencias, psiques, no conciencias, porque no hay conciencias, son psiques, mentes, que utilizaron esta forma de evolución para intereses personales. Y aquí entramos en el portal orgánico o ser sin alma. ¿Qué identificaría un portal orgánico? Bueno, son personas que se mimetizan con el ambiente, con las emociones de los demás. No tienen conexión con la capacidad de sentir, con el amor, pero desde que nacen. Son personas que son muy mentales y que parecen que realmente no sienten. Solamente sienten cuando algo les afecta a ellos directamente. Es decir, que le hagas algo. Pero lo que es el concepto de amar no lo tienen integrado porque no tienen esta capacidad. La capacidad de amar, la capacidad de tener conciencia, variada al alma. Y como digo, estos seres no tienen alma. Entonces, al carecer de ella, tampoco podemos pretender que den más de sí de lo que pueden, porque no tienen esta capacidad. Esto pasa también en algunas razas extraterrestres, por ejemplo, en los famosos reptilianos draconianos. Ellos trabajan desde un plano de supervivencia y un plano de psique, pero la parte emocional no la tienen desarrollada, no se les puede pedir que tengan conciencia. ¿El qué? El audio vuelve a hacer... No me lo puedo creer. Sí, me están avisando por aquí por el chat. Dice, se está escuchando otra vez rarito, rarito. La imagen perfecta, ¿eh? Por eso, la imagen de coña. Habla ahora, a ver, a ver si se ha ido ya el cortocircuito ese. A ver, ¿se ha ido ya? ¿Qué va? Pues habrá que entrar y salir y mientras yo voy haciendo un trabajito. Voy, vengo. Bien, pues ya vuelvo y continúo con lo que estaba diciendo. No se te escucha bien todavía, Sol. Sí. Esto ya no es normal, no me dejan explicar el tema. No sé a ver, así. Se ve congelada la imagen. No me lo puedo creer, esto sí que ya no es normal. Ahora ya, se te escucha bien. Ya, perfecto, ¿no? Bien. Perfecto. Continuamos. Entonces, lo de la tecnología últimamente no está a nuestro favor. Vamos a tener que hacer algo. Sí. Antes de empezar. Bien. Bueno, pues se puede decir, como decía, que estas personas que carecen de esta capacidad, ¿vale? En su genética ya lo tienen integrado. Esta incapacidad, podríamos decir, sí, ¿no? De percibir o de captar las emociones, ¿no? Entonces, lo que sí saben hacer muy bien, pero que muy bien, es aparentar que sienten, es decir, decía al principio que se mimetizaban con el entorno, por lo tanto saben perfectamente aparentar lo que en ese momento se necesita, es decir, son personas que si tú necesitas que te protejan, te protegerán, si tú necesitas que te ayuden en lo que sea, lo harán. Pero cuidado, porque también este tipo de seres, precisamente por quien está detrás de ellos, es decir, quien maneja o quien manipula esta mente grupal, está también siendo condicionada para generar una serie de emociones, no siempre precisamente agradables. Es decir, gestionar en nosotros que se desarrolle pues la rabia, el odio, el resentimiento, la envidia, los celos, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, son personas que tienen la capacidad de saber qué es lo que necesitamos a la par de cuáles son nuestros puntos flacos y llevarnos siempre a ese punto. Yo siempre digo que no debemos, de cuando detecto alguno, ¿no? Que no deberíamos de dejarnos de entrar en su juego, porque entrar en su juego quiere decir que la energía que desprendemos en ese momento, la energía que se está gestando en nuestro interior, ellos lo están utilizando ¿para qué? Para alimentar a ese alma grupal que está a su vez vinculado a esa psique. ¿Quién sería esta psique? Pues de quién vamos a hablar al final, los famosos arcontes, entre otros. Entonces, ¿podemos detectarlos? Sí, claro. Hay algo que ellos, podríamos decir que los identifica también, y es que no tienen capacidad de cambiar, de aprender. Tienen un límite. Llegan a un punto, pero de ahí no pueden pasar. Entonces, no se les puede, como digo, exigir que hagan o sientan o se comporten como el humano. Son previsibles. Siempre hacen lo mismo. Ahora, tienen, claro, un margen, es decir, dentro, ellos siempre lo que hacen es que analizan a la persona, porque son psiques sin alma, pero psiques sí son, analizan a la persona y saben hasta dónde tienen que hacer, llegar o mover. ¿Qué le pasa al humano? Que tenemos capacidad de cambiar, que tenemos capacidad de aprender y que somos imprevisibles. A un humano no es tan fácil saber cuál es la reacción que vamos a tener ante determinadas circunstancias, mientras que estas personas sí. Ellos, por este motivo, no tienen conciencia. Entonces habrá algunos que podéis ver que ¿cómo es posible que no sientan que están haciéndome daño? Pues no lo sienten. ¿Cómo es posible a lo mejor que, pues no sé, maten a un perro o un gato o hagan algo y se queden fríos? Pues lógico, si no tienen alma. Por lo tanto, no tienen conciencia, porque la conciencia va ligada al alma. Entonces, cuando a alguien le hacen algo, a ellos, como no les afecta, pues no les daña. Y no valoran hasta dónde pueden a ti afectarte. Aquí, por ejemplo, podríamos incluir a los sociópatas, a los psicópatas, a los narcisistas, a los que se llaman verdugos kármicos, si entramos en el punto del karma. Pero como digo, no todos son de este lado, de este flanco. También tenemos a los que te van a dar lo que tú necesites y tú quieras para llevarte al punto donde ellos saben que tienen que llevarte. Por ejemplo, pues no sé, ponemos una relación, una pareja, porque se mezclan entre todos. Pueden ser nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros terapeutas, nuestros jefes. En una relación, por ejemplo, no hay amor, pero sí hay, pues, no sé, ese compañerismo, ese diálogo hasta un punto, porque sabes que no va a dar más si le hablas de determinados temas. De una protección, pues, no sé, de tenerte la casa ordenada, si saben que necesitan que te cocinen, o que te limpien, o que te hagan, o que te protejan en la calle, todo eso lo van a hacer muy bien. Pero hasta ahí. ¿Qué pasa? Que como ellos en ese momento se están alimentando de tu energía, a ti también te están bloqueando tu proceso de avance, tu proceso de aprendizaje, tu proceso de crecimiento. Te van a dejar ahí estancado. Como tú obtienes lo que quieres, a lo mejor te acomodas. Claro, si te acomodas no evolucionas. ¿Cuál sería el fin entonces de estos portales orgánicos? Dificultar nuestra evolución y o estancarnos desde el lado más bonito, entre comillas, o estancarnos de la otra manera. Porque claro, fijaros, ellos no sienten si a nosotros nos agreden, nos insultan, nos maltratan, nos violan, etcétera, etcétera, ellos no lo sienten. Pero sí gestionan en nuestro interior determinadas emociones que a nosotros sí nos pueden dejar enganchados. Enganchados en la densidad emocional. Y por tanto enganchados en esta rueda del karma famosa que no existe, pero que sí nos la hemos gestionado, porque es un patrón que traemos integrado.
Estas personas se manejan con los chakras inferiores solo, con los 3 chakras inferiores. Es decir, supervivencia, emoción básica, en la que está no una emoción en sí, sino un percibir temas, cosas, y el mental, que sería el tercer chakra. Y cuerpos, pues los 4 cuerpos básicos que necesita el vehículo. El físico, el energético, no es el emocional como el nuestro porque no está maduro, simplemente es de percibir cosas, y el mental. Con eso se manejan. Por lo tanto, podríamos llamarlo como si fueran robots biológicos. Hay una persona que fue discípulo de Ouspensky, que no me salía la palabra, que fue discípulo de Gurdjieff, que es Muraviev. Muraviev está en la línea gnóstica, ¿no? Y él decía que hay 2 tipos de razas, la adámica y la preadámica. La primera tiene alma, la adámica, la preadámica no, pero coexisten, se mezclaron, y ahora mismo hay mezcla de adámicos, o sea, de los que proceden de línea adámica y de línea preadámica. Porque claro, la reproducción sí se da, aunque no se tenga alma. Eso no tiene nada que ver, porque es una función biológica, ¿no? Entonces, dice que cuando cayó, después de la caída de Adán, ¿no? La caída de Adán, pues puso a la raza adámica en la misma condición de la preadámica. Y dices, bueno, pero esto fue desde el punto de vista religioso. Ya, pero es que entonces fue cuando se produjo la manipulación genética en los adámicos. Y ahí fue donde hubo el bloqueo del humano, donde se dificultó el crecimiento y donde se borró la memoria. Por eso las construcciones y todo lo que se sabía de antes y de después se desconectó. Pero claro, esta sería una parte, como digo, más tipo, pues no sé, filosófica, ¿no? La otra es la que he explicado al principio, de cómo, bueno, pues existen las 2 vías, las de los individualizados, almas individualizadas, y la de los grupales. ¿Bien? Todo esto, a fin de cuentas, como digo, el fin es bloquear al humano y que estos seres, que son los que controlan estas psiques, que son las que controlan a estas almas grupales, llámeles arcontes, demiurgo, dioses, Elohim o como queráis, se alimentan de esta energía. No solamente se alimentan, como se dice, los draconianos y las razas depredadoras se alimentan de nuestra energía, ya, pero es que estas mismas razas también son manipuladas por estas psiques, es que también lo son. A ver, estas psiques no tienen cuerpo, son psiques y son seres que están en otros planos dimensionales con otras frecuencias y por tanto con otras densidades. Ellos no pueden evolucionar, primer paso, y no pueden utilizar ningún vehículo, segundo, porque no están en ese plano, en esa frecuencia. En su momento bloquearon su proceso evolutivo y su capacidad de avance, ¿no? y de poder existir en otros planos. Ellos no pueden, lo bloquearon. ¿Cuál fue la manera que ellos entendieron de poder seguir existiendo? Y, como ellos dicen, somos inmortales, que no es verdad. Pues haciendo este tipo de juegos, haciendo el juego de manipular estas almas grupales, que son los portales orgánicos, o lo que viene después, que son los clones, clonar seres y a través de ellos poder también seguir en su juego de manipulación y de alimento energético. Bien, entonces el fin de estos seres, de los portales orgánicos, está claro, ¿no? Ellos no entran en la rueda del karma porque no tienen nada que pagar. Si creemos que ellos están incluidos en la rueda, es un error. Entendiendo que esta rueda ha sido creada también por los arcontes, bien, pero dentro del patrón que seguimos. No podemos decir, bueno, es que como ha violado, a la siguiente será violado. Pero qué error, si es que ellos no tienen alma, no van a ser a la siguiente violados porque no tienen nada que pagar. Y por el contrario, si a nosotros nos hacen algo, como nos enganchemos a esa energía densa, sí que nos vamos a quedar aquí enganchados y no vamos a poder salir y nos seguiremos quedando en esta rueda tonta. Y digo enganchados porque ahí al otro lado, como estamos vibrando en esa frecuencia y en esa incapacidad de ir más allá, cuando vayamos al otro lado seguimos con la incapacidad de ir más allá.
Entonces, entendiendo que independientemente de lo que nos hagan, tenemos que intentar superar todo aquello que nos impida el avance, todo aquello que nos vincule a todos estos seres, sean con alma o sin alma, pero que nos generen densidad, ¿bien? Porque también hay personas almadas que hay momentos en que parecen que fueran portales orgánicos. ¿Por qué? Pues porque sus actos o lo que hayan pasado antes les hacen, o la necesidad de sobrevivir en ese momento, pues les hacen tener este tipo de comportamientos, ¿vale? Entonces, pero volviendo a los portales, ¿cómo nos podemos vincular a un portal orgánico? Me pregunto yo. Que nos vinculamos a un alma grupal, que no es un alma individual. Entonces, desliguémonos de todo esto. No envenenemos nuestro alma con este tipo de emociones, porque ellos están aquí precisamente para que las desarrollemos, las potenciemos y nos quedemos enganchados en esas emociones. Que lo que no se trabaja aquí desde la conciencia, luego en el otro lado es muy difícil, porque ahí empiezan a brotar toda otra serie de patrones, entonces luego es muy difícil. Lo tenemos que llevar ya integrado en conciencia, ¿vale? Entonces ellos intentarán por todos los medios hacer que esto se dé y volver a que seamos dependientes de ellos, dependientes de estas emociones, de estas energías, para seguir alimentándonos. Y ellos a su vez alimentar a los famosos egregores, arcontes, o como queramos llamar, como digo, porque no solamente se les llama arcontes, ¿vale? Entonces, es muy importante identificarlos. Lo que no implica tampoco que nos emparanoiemos, ¿verdad? Y empecemos a ver por todos los lados ahora portales orgánicos o seres de este tipo. No, por favor, o sea, tampoco es eso, ¿bien? Hay que entender que hay humanos, como digo, que lo han pasado mal, que han pasado por situaciones muy duras y que, pues debido a su proceso de evolución, a su entendimiento, o que puede que tengan algún tipo de estos seres a su lado, pues se han desviado a este tipo también de emoción. Pero seamos conscientes cada vez más de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un fin, sacarnos de nosotros. Al igual que las religiones, las filosofías, etcétera, etcétera. No, volvamos a nosotros. Seamos coherentes y consecuentes. Las dos cosas. Coherentes con nosotros y consecuentes con nuestros actos. Y entonces veremos cómo este tipo de seres no pueden. Es que por mucho que quieran, no pueden hacerlo, ¿vale? Pero no hay que permitírselo. Y no es echar balones fuera, no, es que él me ha hecho, él me ha dicho, él, no, es que si tú no se lo permites, por mucho que él te haga, bueno, él o ella, te haga o te diga o lo que fuere, le va a dar igual, porque no va a poder. ¿Vale? Entonces, esto también es muy importante. Cuando son seres con alma que tienen actos de seres sin alma, quiere decir que también ellos son adictos a esta frecuencia, a esta energía, y por tanto nos generarán estas emociones para también ellos alimentarse. Entonces, no les demos de comer. Que nos puedan sobrevivir, ¿no? Si ellos nos alimentan, desaparecen. Aquí hay un punto que yo quería tocar también, aunque a lo mejor no se entiende o creo, bueno, no sé, que es el tema de los walking. Y me dirás, ¿no tiene nada que ver? Pues sí. Los portales orgánicos, si son seres sin alma... Solo es una walking. Por eso hablo del walking, ¿no? Porque yo soy una walking. Creo que no. Pero bueno, nunca se sabe. A ver. Es las etiquetas que te han puesto, ¿eh? Yo no las he puesto. Ya, pues no soy una walking, no. Son... ¿Eh? Sí. Bueno, que ya lo decimos desde aquí. Lo repito, Sol no es walking, ¿vale? Para que todos lo sepáis ya. A ver, walking se considera que es un ser de luz, un ser de planos superiores, que viene aquí y utiliza un vehículo. Que puede haber tenido antes un alma o no. Si no tiene un alma, es un portal orgánico. ¿Y cómo se mueve un portal orgánico? Pues lo que he explicado hasta ahora. Por lo tanto, un walking es un portal orgánico con relleno. Y luego, sin relleno, sería portal orgánico. Claro, al estar vacíos estos vehículos, pues lógicamente pueden ser utilizados por almas que quieran entrar en estos planos
para hacer determinadas labores o para lo que fuere. Evolucionar. Bueno, a lo mejor también puede ser que quieran evolucionar como un vehículo terreno. Y no desde el nacimiento, sino a partir de un momento puntual. Se dice que Jesús fue un walking también, Luis. Sí. Claro. Entonces, siempre se considera que el walking es alguien elevado. Pues error, porque no es así. Los walking puede ser cualquier ser con alma o sin alma que utilicen estos vehículos o portales orgánicos para un propósito. Puede ser un propósito más o menos elevado. Son seres que invaden nuestro espacio-tiempo sin formar parte de nuestra línea evolutiva, como digo, porque no ha habido un previo, que es nacer ya directamente, y entonces, bueno, pues... Pero claro, siempre nos han contado una historia como muy romántica del tema, muy bonita, y como que todo es muy evolucionado. Bueno, pues no es cierto. Puede haber walking de cualquier tipo, porque ya digo, están utilizando un vehículo que no viene sin relleno, viene simplemente vinculado, valga la redundancia, a una mente grupal. Y ya está, ¿no? Se dice, en algunos lugares ya he visto, que hasta el 50% de la humanidad pueden ser portales orgánicos. ¡Qué horror! Porque en realidad sería mucho, ¿no? Claro, un portal orgánico, a mí el porcentaje tampoco también me da lo mismo, ¿no? Pero sí es cierto que entendamos que están ahí y que los tenemos muy cerquita. Alrededor de cada uno de nosotros siempre habrá algún portal orgánico, porque el fin que es frenar la evolución del humano, entonces... ¿Ellos pueden evolucionar? Pues no, como he dicho antes, están vinculados a un alma grupal y o se desvinculan del alma grupal y deciden seguir un camino por su cuenta, al igual que hacen los animales, o no podrían. Pero claro, para desvincularse de este alma grupal, un portal orgánico se tiene que desvincular de la psique que controla su proceso. Y eso es complicado. Tendría que tener una vinculación fuerte con humanos, es decir, con seres con alma, y que ellos fueran integrando ese patrón en su psique y en sus cuerpos, y que eso pudiera hacerle en algún momento liberarse de todo esto. Pero claro, es muy complejo. Es muy complejo y necesita tiempo. Es curioso que este patrón que nos han inculcado es de evolución, como decía, ¿no? Quién evoluciona y quién no. Pues es curioso que el patrón que nos han inculcado es un poco de volvernos rebaño, ¿no? De seguir tras un maestro, una ideología, una religión, un libro, una creencia. Y a fin de cuentas, esto no es lo que hacen los portales orgánicos, pertenecen a un alma grupal. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encasillamos en esto? Sea, me da igual, secta, grupo, religión, etc. Cuando le damos el poder a seres de fuera, nos estamos volviendo, estamos en realidad perteneciendo a un alma grupal. Por lo tanto, nos estamos volviendo, aun teniendo alma, en portales orgánicos. ¿Por qué? Porque no estamos evolucionando como seres individuales, sino como seres grupales. Claro, aquí entraría el concepto de la New Age. Todos somos uno. Queda muy bien, y es cierto, en origen. Como concepto superior, todos somos uno si procedemos de la fuente, ¿cómo no? Pero en nuestro camino, o aprendemos a entender que somos seres individuales, que tenemos que seguir caminos de evolución individuales y que cuando dejamos el vehículo nos tenemos que ir a nuestra conciencia de luz, nuestra, no a ningún otro sitio, o entraremos en lo que es el concepto de alma grupal como los portales orgánicos. A lo mejor es duro lo que estoy diciendo, pero es real, como la vida misma. ¿Por qué? Porque tú no estás evolucionando, no estás pensando por ti, no estás trabajando tu interior, no eres un yo soy auténtico, eres una proyección de lo que dice el uno, el otro o el otro. Eres alguien que te llevan de la mano, eres alguien que integra lo que te dicen, pero no lo hace suyo, no lo resuena y no le da la propia identidad.
y no desarrolla desde el interior, desde esa memoria que todos tenemos, no desarrolla o no se desarrolla en cómo realmente es la persona. No evolucionamos, por tanto. Perteneceríamos de nuevo al rebaño, al alma grupal. Y esa es la intención de todo esto. Entonces, ¿cómo podemos detectar a estos seres, como os decía? Bueno, pues aparte de todo lo expuesto, como importante, no pueden cambiar, tienen un límite, cosa que el almado no lo tenemos, no tenemos límites, no nos los pongamos, por favor. Somos realmente los mayores, tenemos la mayor capacidad de crear, mucho más que un arconte o que una historia de estas. Precisamente el que nos quieran en el rebaño es para evitar que seamos plenamente como somos. Por lo tanto, como digo, ellos tienen límites, nosotros no. Tienen un patrón de respuesta, es decir, son totalmente previsibles, cosa que nosotros no. Siempre hacen lo mismo. No tienen capacidad de introspección, porque no tienen tampoco conciencia. No entienden que tengan que cambiar. O si te dicen que sí tienen que cambiar, pero al final te das cuenta de que no pueden cambiar. Y hay que dejarlo estar. Para identificarlo realmente hay que llevarles a situaciones límites en las que no tengan sus parámetros controlados, que descontrolen, porque ahí fallarán. Y ahí nos daremos cuenta de que no han aprendido nada. Ahí podremos pillarlos. De otra manera es más difícil porque tienen recursos, son robóticos, han aprendido. Para esto, ¿qué tenemos que estar? Emocionalmente libres, no enganchados a ellos. No nos tienen que dar pena, porque nos desarrolla, sobre todo las mujeres, el patrón de la mamá. Se les da muy bien. Y nos da mucha pena, porque pobres es que no entienden, es que no llegan más allá. Es que claro, si son así, pues como los animales, ¿no? Que los protegemos. No, señores, no es lo mismo. Que ellos están ligados a una psique controladora y manipuladora del humano. No tiene nada que ver, ¿vale? Por lo tanto, hay que desvincularse emocionalmente de estos seres para poder realmente ponerlos en su sitio. Porque es que entonces buscaremos 40.000 excusas, como he dicho, y no tiene sentido. Si yo os digo, por ejemplo, una persona que conozco, no me lo estoy inventando, una persona que por las noches cuando se va a dormir, su sueño es estanterías, un cuarto en el que hay estanterías, y las estanterías tienen cajas, y en cada caja hay un concepto, una información. La noche se la dedica a colocar esas cajas. Cuando alguna caja se le sale del sitio, se descontrola y se descoloca al punto del llanto. ¿Por qué? Porque su cabeza es como si la perdiera. ¿Cómo lo llamaríais? Pues esto es un portal orgánico, como un robot. Y yo conozco a una persona que es así y me confesó eso. Y él también confesó que no tenía capacidad de cambiar. Que aunque había cosas que entendía que no eran los que se supone que tenía que hacer en este plano planeta, pero es que no podía cambiarlo, porque era su naturaleza. Tampoco sentía que tuviera que hacerlo. El amar, pues no sabía. Poseer, sí. Tener, coger. No permitía que lo suyo fuera compartido. Y si alguien quería quitárselo, mal asunto. La pareja, pues tenía que estar en casa. No podía ni mirar a nadie porque entonces era como no es mía. El concepto de mía, dices, bueno, pero puede también estar en otras personas que son muy posesivas ya, pero vamos a ligar todas las piezas que estoy dando. La mujer es como en una cajita de música, cuando le das cuerdas sale la muñequita y da las vueltas, ¿no? Bien, algo así. El concepto de dañarte daba igual. Si te veía desesperada, llorando, lo que fuera, no sentía nada al contrario. Te miraba con una frialdad y una mirada totalmente fría sin ninguna emoción. Ante cualquier tipo de situación, pues no sé, de tener que enfrentar a alguien, miedo, ninguno. ¿Por qué? Entonces, todo esto es un portal. ¿Vale? Aprendamos a identificar. Y entonces después tendríamos los clones. Dice, bueno, ¿qué es un clon? Pues ya sabemos lo que es un clon, ¿no? Alguien que es como tú. Son seres sin alma igualmente. Son como los portales, por tanto, diferencia que ellos no pertenecen a una evolución de alma grupal. Ellos son seres
que están formados, creados por otra psique o por otros laboratorios o donde sea, y entonces, bueno, pues los hacen a imagen y semejanza de quién interesa. Por ejemplo, hay personas cuando las abducen que están días fuera y que en su lugar ponen a un clon. A lo mejor la familia los ve raros unos días y luego vuelven a la normalidad. ¿Cuándo? Cuando el ser que lo han abducido ha vuelto, lo han traído. Porque cuando te abducen te pueden sacar tu ser interno, tu alma, o con cuerpo incluido. Y entonces ponen un clon. Pero la técnica de los clones es una de las que utilizan también los arcontes para alimentarse de la energía. Es decir, como ellos no pueden evolucionar, crean un clon de ellos como si fuera un ser, un puente, que colocan al lado del humano y que son como los llamados vasos comunicantes. Podemos verlos como si fueran almas que nos acompañan, como a lo mejor un familiar que nos protege, un guía, un ángel. Son clones creados por estos seres, un extraterrestre. Y su función es precisamente la de trasvase de energía. Se alimentan y luego... Yo hace muchos años, unos cuantos ya, que de este tema no tenía ni idea. Y un día en un taller estábamos trabajando con cristales. Y una de las chicas estaba meditando con uno de los cristales y llevaba 3 días muy cansada, como si tuviera gripe, pero no tenía gripe. Cada vez sin energía, estaba hecha polvo. Y vino al taller, estaba a punto de no venir, pero al final vino. Otra vez el sonido. Bueno, pues vuelvo a cerrar y vuelvo otra vez. Hola amigos. Ahora entra Sol, un problema de audio, en un ratito está con nosotros. Recordad, 7 de julio, implantes tecnológicos. Hola Sol. Hola. A ver, sigue hablando un poquito para que se vaya estabilizando el audio. ¿Se me oye? Sí. ¿Ya está la cosa mejor? Se está recuperando un poquito más. A ver, habla un poquito más. A ver, seguimos con el tema de los clones. Hola, hola. Y contando la experiencia que tuve hace unos años en un taller. Vale, ya se ha recuperado. Bien. Entonces, como decía, esta chica vino hecha polvo, y yo en principio no me dijo nada. Cogió uno de los cristales que se llaman de ángel, porque dentro tiene como si fueran alitas y incluso tenía una figurita que parecía como un ángel. Bueno, en realidad parecen como alas de águila, ¿no? Pero bueno, se llama cuarzo ángel. El cristal se le quedó frío. Y a mí me extrañó mucho. Entonces visualicé y mi sorpresa fue cuando vi al lado de él como una especie de niño de 11 años, pero que le miraba como si estuviera tonto, o sea, como si no tuviera eso, alma dentro del cuerpo, ¿no? Esto que se quedan así como embobados y que no saben. Entonces decía, ¿y este quién es? Y le preguntaba que quién era y no me respondía, ni levantaba la cabeza como si no me oyera. Entonces no hacía más que mirarla a ella y estaba pegado a su aura, pegado. Entonces le dije, mira, si no te alejas, pues como la veía mala, dije, bueno, a ver si le está cogiendo la energía. Lo aparté con la energía, fue moverlo con la mano a la energía y como si le hubiera dado un bofetón, salió al otro extremo de la habitación. Digo, qué raro, esto no me cuadra nada. Ya digo, yo entonces no sabía nada del tema. Me levanto, me acerco a él y le digo, mira, no sé quién eres, si quieres luz, te doy luz. Y le metí dentro de un tubo de luz. Mi sorpresa fue que al meterle en el tubo de luz, se deshizo. Claro, me quedé perpleja, no entendía nada. Bueno, la pregunté que qué la pasaba, si había estado mala y me dijo eso, que 3 días llevaba mal, como con gripe, pero no tenía gripe, se sentía muy cansada y muy rara. Y el cristal se le había quedado helado y no cogía fuerza. Dije, vale, vamos a volver a hacer el trabajo. Vuelve otra vez ahora, no le dije nada de momento. Vuelve otra vez a conectar con el cristal y a ver qué pasa. Salió todo perfecto. Ahí quedó la cosa. No entendía nada. Por la noche tuve un sueño en el que me vi que me explicaban de que a los humanos
se acoplan como si fueran eso, clones, para absorberles la energía y hacer de puente a otros seres. Y ahí quedó la cosa. Entonces yo me vi con algunas personas que les veía y con la energía los apartaba, al igual que había hecho con ella. Al día siguiente, como me pasa siempre, me empiezan a llegar información por todos los lados. Me entró un documento de los arcontes, me entró un documento de extraterrestres, empezó a entrarme y ya, no, dije, bueno. Y en ese momento, aquí en Madrid había un congreso en el que venía unos cuantos contactados, entre ellos Sisto Paz, que hay gente que no le gustará Sisto Paz o piensan que sea lo que sea, pero a mí me resolvió la cuestión, porque yo le pregunté, dije, mira, Sisto, he tenido este problema en este curso y he tenido este sueño. Entonces sonrió y entonces fue el que me habló de los famosos arcontes que tampoco sabía que existían hasta ese momento. Y me dijo que eran seres que lo que hacían era que se clonaban a otras razas para que estuvieran con formas, pues eso, de ángeles, de protectores, etcétera, de familiares, para poder utilizarlos y alimentarse. Al igual que, como digo, los ponen también, nos clonan a nosotros para que la persona puedan llevársela cuando los abducen o llevársela a otros lugares y lo que queda es diferente, porque es distinto. Fijaros, una de lo que se cree con respecto a los walking que he dicho antes, es que cuando esa persona, el alma de la persona ha salido de su cuerpo y el otro, el walking, entra en el cuerpo, pasa un periodo de amnesia, como si no recordara, que es hasta que se adapta, y luego se le ve diferente. ¿Será un walking? ¿Será un portal? ¿O será un clon? Ahí lo dejo. Y me voy a los arcontes. ¿Qué son y quiénes son estos famosos señores? ¿O no señores? ¿Tienen cuerpo? A ver, la palabra arconte tiene dos connotaciones. Uno, que puede venir del griego arcai, que quiere decir arcaico, que quiere decir primario, elemental, ancestral, ¿vale? Como si fueran campos cuánticos en estado preorgánico. Pero otra connotación, o sea, otra de las traducciones es gobernante, dirigente. Eso quiere decir arconte. Aquí se habla, en algunos textos he visto que hablan de que si puede ser un virus, que lo llaman huetico, y que esto viene de una línea gnóstica que no son los gnósticos, bien, de una línea gnóstica muy posterior, que están traduciendo a su antojo los textos de Nag Hammadi, porque en Nag Hammadi no hablan de... no específicamente de este tipo de entidades, como si fueran esto un virus, pero bueno, sí hablan de algún tipo de entidad controladora, manipuladora, pero en realidad el concepto de arconte es posterior. Entonces, ¿es un virus? En realidad no. Lo que pasa es que sí son entidades parasitarias, porque claro, si no se pueden alimentar de sí mismos, porque no tienen alma y no pueden evolucionar, esto es un parásito. Y por tanto necesitan un habitante, o sea, alguien de quien alimentarse, que somos nosotros, los humanos, o otras razas que hay en otros lugares, pero que también tienen alma. Este concepto de virus huetico lo habla Robert Stanley, por si os queréis informar por ahí, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con esto. A lo mejor sí, yo no estoy de acuerdo, no me resuena para nada, ¿no? Ahora, sí llamarles parasitarios, entidades parasitarias, ya que su forma va siempre ligada a la absorción de energía ajena que emanan las almas, no los cuerpos, las almas, porque necesitan energía álmica para poder realmente sentirse vivos, ¿bien? Entonces ellos se consideran que son inmortales. Digo yo que si les cortamos el chorro de la energía, se acabó el arconte. Si les cortamos el chorro de la energía, se acabó el arconte. Por lo tanto, por muy dioses que se les ha llamado, Elohim que se les ha llamado, ángeles, etcétera, etcétera, extraterrestres, son entidades parasitarias que necesitan alimentarse de los seres almados. ¿Bien? Es la única opción que para ellos es de existencia. Tienen mente, son psiques, pero no tienen alma, ni pueden encarnar en cuerpos. Por eso utilizan
clones, ¿bien? O almas grupales, como he dicho. Funcionan como implantes larvarios, a lo mejor. También podríamos hablar que funcionarían un poco así, ¿no? Ya que todo parásito es como un implante larvario. Pero tienen algo diferente, que es la capacidad de crear. A ver, de dar forma, de estructurar mundos reales, no en sí, son como hologramas. Es decir, como si fueran realidades, pero que no lo son tal. Alguien que podríamos, no sé, para coger una idea, no sé, hace muchos años hay una película que se llama Dune. A mí me encantaba, me encantó esta película con él porque he sacado mucha información de ella. Y ahí había uno que vivía dentro de una especie de urna metálica, que era como un cerebro con una boquita muy pequeñaja y un cuerpín nada, que como si fuera un feto. Bueno, pues esto sería un poco lo más parecido, a lo mejor, a lo que podríamos identificar como arconte, pero en realidad no tiene forma física, lo que aquí sí lo tenía, no tiene una forma física, ¿vale?, de identificación. Entonces ellos crearon realidades, claro que sí, crearon realidades en las 6 razas que existen, las nuestras y la de otros planetas, ¿bien?, para poder vivir y que nosotros en realidad creemos que esta es nuestra propia realidad y los parámetros que nos han dado también creemos que son reales, como es la famosa rueda del karma. Otra película donde también podéis tener un poco idea de lo que son los arcontes es en John Carter y una princesa de Marte. Ahí se ven esos 3 como si fueran ángeles que bajan en una especie de energía así como de fluido azulado y que aparecen en la nave y que le dan como ese rayo azul, ¿no?, con ese guantelete que es como un arma, ¿no? Bien, pues estos son los arcontes. ¿Y ellos qué dicen? Que ellos crean realidades, ellos juegan con los que estamos aquí, con los que vivimos. Y ellos crean esas realidades que necesitan, ¿para qué? Para sentirse vivos. Porque si no, morirían. ¿Bien? ¿Son extraterrenos? En realidad sí. ¿Un origen definido? Pues de un lugar. Pues no. Son entidades que en su momento se desprendieron de esa fuente como todo, pero su proceso de evolución se trastocó. Ellos llevan eones, tiempo y tiempo viajando por el espacio, son en los espacios interdimensionales buscando cuál es su lugar, pero no encajan en ningún sitio. Y claro, no encajan en ningún sitio, ¿por qué? Porque su existencia no tiene sentido ya. Precisamente porque no tiene sentido ya es por lo que no pueden vivir por sí mismos. Por eso tienen que pegarse a otros. Y por eso crean realidades que nos hacen pensar que son reales. Pero no son. Son sus fantasías. Son sus teatros, en los cuales nosotros somos marionetas que bailamos a su juego. Bonito, ¿no? Todo esto lo crean a su antojo. Como digo, se lo pasan fantástico. Y luego, bueno, pues nos interceptan con otras razas como los famosos Anunnakis, que parece que todo lo han hecho ellos o todo lo han fastidiado ellos, como o cualquier otra raza depredadora. Pero en realidad no, tampoco es tal, ¿eh? Porque estas mismas razas depredadoras también tienen conexión con ellos. Y también, muchas de ellas, están en el mismo juego. Lo que pasa es que nos ponen delante un holograma de una de estas razas para, bueno, gestar en nosotros el miedo, etcétera, etcétera. O nos ponen un holograma de un pleiadiano nórdico y nos creemos que estamos conectando con ellos y no son. Porque claro, ellos como manipulan las formas, porque en esos otros planos es muy fácil, pues entonces, claro, hacen lo que les da la gana. Igualmente que otras razas, algunas de ellas también tienen la capacidad de transformarse y manipular. Entonces hay algunos como son los dracos que viven en Maya, que también se hacen pasar por pleiadianos nórdicos. Y si los ves debajo de la funda, pues son maravillosos los dracos. No todos los dracos se llaman dracos porque vengan de la constelación del dragón o de Draco. No. Es por la fisonomía tipo draconiana o de este estilo, ¿no? Bueno. En sí, estos arcontes pertenecen, como digo, a otras realidades, ¿no? Otro tipo de existencia no corpórea, pero con capacidad de crear. Eso sí,
realidades corpóreas. No nacen ni mueren, por tanto. ¿Bien? Son supuestamente eternos, pero no lo son así, ya que, como digo, si los dejamos de alimentar, se acabó su eternidad. Aquí entonces, bueno, si son creadores, Yahvé, ¿dónde estaría? Bien. Si nosotros le seguimos el juego, y aquí vuelvo otra vez a los portales orgánicos, volvemos al rebaño. ¿Nos interesa volver al rebaño? ¿Nos interesa ser marionetas en manos de estas psiques? Como digo, cuidado con todo esto, ¿vale? Porque en la actualidad están muy de moda los reptilianos y los draconianos, y yo soy la primera que ha hablado de muchas razas, pero esto es falso, ¿eh? No ellos son los culpables de todo lo que está pasando. Y estas entidades tienen mucho que ver. Otro mensaje enviado por estas entidades, en realidad, es que estos seres forman parte del mismo juego. Estas razas forman parte del mismo juego. Pues están aliados muchos de ellos, como pasaba en la película. Como tú me das poder, yo me alío contigo. Tú me das lo que yo quiero, ya está. Aquí hay humanos, hay en política y en cualquier otros niveles, y a lo mejor no tan de querer tanta fama, que también se alían a estas entidades. ¿Por qué? Porque les dan lo que quieren. Y entonces, pues al final lo que hacen es eso, que es como si esto fuera una granja, ¿verdad? La famosa granja humana, que hay que cosechar para sacar los frutos, los preciosos frutos, que para ellos son, bueno, pues esa energía necesaria para que ellos puedan vivir. Pero fijaros, estoy diciendo de que a cambio de lo que ellos nos dan, nosotros entramos en el juego. Y esto no nos suena a lo que llamaban vender el alma al diablo. ¿A quién le vendemos el alma? ¿Al diablo o al arconte? Porque como ya vimos en el vídeo anterior, el diablo, en realidad, los demonios no existen, igual que los ángeles. Entonces, ¿a quién le estamos vendiendo el alma? ¿A quién estamos alimentando? Cada vez que nos dejamos arrastrar por un vehículo, perdón, por un portal orgánico o por estas energías o estas situaciones que movilizan los arcontes. ¿A quién estamos alimentando? ¿A quién le estamos dando el poder? ¿Y a quién estamos a cambio de ser un buen canal y que me des todos los mensajes para ayudarlos a la humanidad y de esta manera ser alguien importante? A cambio de eso, yo hago lo que tú quieres, que es dar tus mensajes, que son una mentira, para seguir confundiendo al humano dejándole en el rebaño, o en la granja, o en la rueda del karma. ¿La rueda del karma existe? No, creada por ellos. ¿Para qué? Para que integremos el concepto de tengo que pulir, tengo que pagar por lo que he hecho, o por lo que he sentido, o por lo que, ¿qué? Cuidado con esto. No alimentemos todos estos patrones y no vendamos nuestro alma al diablo, llamado en realidad arconte, Elohim, ángel, arcángel, maestro ascendido, Anu, El, Yahvé, ponedle el nombre que queráis, pero es todo más de lo mismo. Y la New Age es una de las mayores creaciones de estos maravillosos arcontes, que han guiado a psiques humanas, servicios secretos, etcétera, para crear una nueva religión que vuelva a tenernos metidos en el rebaño o en la granja y que puedan seguir manejando nuestras psiques para hacer con nosotros lo que les dé la gana. Y a todos los que nos queremos salir del rebaño, de la rueda del karma, de la granja, de la New Age, de la religión, de la secta, de la filosofía o de lo que narices sea que nos dice que esto es lo único y verdadero, ¿qué nos pasa? Pues que todos estos seres, estas personas que están en estos grupos, etcétera, etcétera, y que son los que tienen la verdad única porque sus dioses se lo han dicho, ¿qué es lo que hacen? ¿Os acordáis de la Inquisición? Pues estamos en las mismas.
vamos a quemar a los impuros y a los que hemos vendido nuestra alma al diablo, resulta que somos nosotros. Cuando en realidad lo único que queremos es ser nosotros y que no haya ninguna psique, persona o otras, como he dicho, formas de creencia que nos lleven a sus rediles y a que nos hagan sentir que únicamente ellos son lo verdadero y lo auténtico. Cuidado con esto, por favor, ¿vale? Aquí hay un punto importante que últimamente estoy oyendo y que lo he querido añadir, aunque sea así un poco a capón. También se dice que los arcontes pueden ser como los grises. No sé de dónde han podido sacar esto, porque la raza de los grises es que no es ni raza. Son biónicos, es decir, es una mezcla entre, pues como el Robocop, es una mezcla entre un ser robótico y un cuerpo humanoide o biológico. Es un ser biológico incubado, pero tiene chips como para que sea lo que dices tú, una especie de robot, pero biológico, controlado biológicamente. Exacto, por eso los llamo como biónicos, una cosa, no sé cómo llamarlos, vamos. Bien, pues esta raza precisamente son los servidores o los enviados de tanto los arcontes como estas razas que están también en servicio de arcontes, pues de reptiles, de arconianos, etc. Los que están al servicio, no los otros, ¿vale? Digo por el aspecto. Entonces, razas depredadoras. Bien, últimamente estoy oyendo por ahí que se dice que realmente esta raza les pasó en su momento lo que a nosotros. Ellos eran una raza que vivían en un planeta y que fueron bloqueados su evolución y que fueron utilizados, pues al igual que nosotros, y ellos no supieron defenderse. Pero algunos de ellos se están rebelando y están formando un grupo de intraterrenos en América, creo en la zona de las Rocosas, o por ahí creo que es el lugar, lo buscaré bien, exactamente el sitio, y ahora mismo se están encargando de ayudar a los humanos. Cuidado, por favor. ¿Por qué? Porque he visto los vídeos donde se está diciendo esto y tiene muchas visitas. Cuidado, por favor, porque la persona que ha canalizado esto y que dice que está en conexión con estos grises y que están ahora mismo ayudándonos, en realidad, para mí, está en la misma línea de, como he explicado antes, ¿no? De tanto canal que está recibiendo los mensajes de los arcontes o de estas razas o de estos seres que quieren seguir confundiendo al humano para seguir teniéndole en el redil. Los grises no es una raza pensante con alma individualizada. Son seres biónicos completamente robotizados ahora mismo ya y que no tienen capacidad de evolución. Entonces, bueno. Son seres colmena, son robots biológicos. Actúan a un ordenador central que les manipula, llámase arcontes o como se quieran llamar, que ese es el ordenador central, y ellos como ordenadores biológicos interactúan. Son los que se encontraron en el Área 51 y son los que dieron toda la tecnología inversa a Estados Unidos, Rusia y China para hacernos la vida imposible, como por ejemplo la televisión. Para que la gente lo sepa, que no vean la televisión, que es algo hipnótico y controlado por estos seres. Bueno, hay programas que son interesantes. Pero Internet, que no emiten una frecuencia determinada como emite los televisores. Exacto. A ver, esa es la única realidad con respecto a esta raza, ¿no? Pero lo quería incluir porque realmente forma parte también de estos mismos procesos que estoy hablando, ¿no? ¿Sería un alma grupal? En realidad no es un alma grupal porque no tiene conexión álmica de ningún tipo, no como el portal orgánico, ¿bien? Entonces, tienen incapacidad, por tanto, como digo, de pensar por sí mismos, están programados para obedecer y el mensaje pues, se está desvirtuando, por tanto. Bien, y entonces aquí lo que sí, por lo que estaba hablando al principio del virus, ¿no? Que los arcontes es un virus, aquí en realidad es el virus del engaño y la mentira lo que nos están inculcando, ¿vale? O la larva del engaño y la mentira, es lo que está reinando en nuestro mundo, ¿bien? Y no es para meter miedo, al contrario, es para decir, vamos a ver, ya está, me planto y dejo de seguir y dejo de obedecer y dejo de... querer seguir integrado en esta rueda que no me lleva a ningún sitio. Sí, voy a pensar por mí mismo. Y si me equivoco,
no pasa nada, rectifico. Si hago algo mal, no pasa nada, lo cambio. Si tengo una emoción que no es, la transmuto. Si me tropiezo, me levanto y no pasa nada. Y se acabó el flagelo, y se acabó el látigo, y se acabó el regaño. Y ya se acabó la exposición. Si os ha gustado, pues nos podremos ver en el próximo vídeo programa. Un abrazo para todos.